Amén. Y quiero ministrar un poco acerca de ser más que vencedor. Si se puede poner de pie un momento. Romanos 8, versículo 37 dice: ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que me amó. Así que yo quiero orar rápido. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Yo bendigo a cada hijo tuyo que está en esta casa, Señor, con toda bendición del cielo. Yo declaro que la palabra que va a ser ministrada sale de tu boca. Por lo tanto, Señor, no retorna atrás vacía, sino que retorna ya de poder, de gloria, para el deleite y el beneficio de nuestras almas, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, se puede sentar. Cosas grandes, siempre que comienzo a ministrar la palabra, quiero decirte que cosas grandes tiene Dios para contigo. Recíbalos, aleluya. Y quiero hablarte acerca de lo que habla la palabra, porque dice que ante todas las cosas nosotros somos más que vencedores. O sea, no es que eres un vencedor, es que eres algo más grande que un vencedor. Y la victoria no está en tu fuerza, la victoria no está en lo que tú puedas creer, la victoria no está en tus habilidades humanas, la victoria está en que Cristo te amó y murió en la cruz del Calvario por ti. Es bien difícil entender la plenitud de Jesús en mi vida a través de la cruz del Calvario. Amado, cuando yo entro a Cristo, yo entiendo que mi viejo yo comienza a morir porque un nuevo yo en Cristo comienza a nacer. Muchas veces queremos tener la victoria de nuestras circunstancias, de nuestros problemas, la victoria de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestra finanza, a lo mejor de nuestra enfermedad. Queremos tener la victoria, pero lamentablemente estamos usando nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos o nuestras propias fórmulas. Y esto no funciona así, porque lo espiritual es de lo espiritual y lo carnal natural es de lo carnal natural. Nada espiritual se vence con tus armas carnales, sino que todo lo espiritual se vence con el Espíritu de Dios que vive en ti. El apóstol Pablo lo decía de otra manera: más ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo le decía al Señor: Señor, por tantos problemas que pasamos en la vida, yo digo, a mí mi mamá y mi familia cristiana trató de hacer como la mamá de Moisés, que hizo una canastita, le echó brea, ¿verdad? Y lo tiró por el río. Así hicieron conmigo, trataron de hacerme una canastita, me zumbaron en el río de la vida, pero no entendemos que en la vida dice la palabra que aún con Cristo tendremos aflicciones. Aún con Cristo tendremos problemas. Aún con Cristo vendrán cosas a nuestra vida que quieren derrotarnos. Pero la palabra de Dios dice: ¿sabes qué? Vas a tener aflicciones, mas confiad, porque yo vencí al mundo. En otras palabras, oiga. En otras palabras, Jesucristo te está diciendo: todo lo que va a venir en contra de ti externo no va a poder vencerte, porque ya yo lo vencí. Y muchas veces nos sentimos como perdedores. Yo no sé si usted ha estado ahí, pero vienen circunstancias en nuestra vida. La gente se cree que porque Dios le da la oportunidad y el privilegio de ministrar de vez en cuando, es que somos perfectos. No, yo tengo muchas cosas por las cuales yo lucho todavía, muchas cosas que las uso para mi propio beneficio, porque no hay nada mejor que yo poder hablar de mis fortalezas y de mis debilidades.
El apóstol Pablo decía, si hay algo que yo me debo de gloriar, esas son de mis debilidades, porque Dios me perfecciona en medio de mis debilidades. O sea, tus debilidades son fortalezas que tú todavía no has podido tornar de debilidad a fortaleza. Amén. Toda debilidad en nuestra vida tiene un propósito, porque es para bregar con nuestro carácter, y Cristo coge esas debilidades para enseñarte que tú eres fuerte en Él y que no tienes que temer en la vida, porque ya Él venció todo lo que pueda venir en contra de ti. El pastor me dijo, da tu testimonio, pero haz lo que Dios te diga. Amén. Amo mucho a sus pastores. Gloria a Jesús. Ahora yo quiero que tú vayas al 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Porque muchas veces leemos poéticamente este versículo. Ay, es que todo obra para bien. Sí, pero ahí dice que todo obra para bien para aquellos que han amado al Señor. Pero no solamente eso, es que hay un propósito en nuestra vida. Entonces ahora sí, yo te quiero hablar un poquito de mi vida. Yo nazco el 19 de abril de 1973. 73, aleluya. Tremendo año. Fuimos de la generación que empezamos a jugar con videojuegos y jugábamos con patinetas, con bicicletas. Era una vida social. No había teléfono. En el transcurso nazco, según mi mamá, un Viernes Santo, y el doctor le dice a ella que yo iba a ser muy santo o muy diablo. Gloria a Jesús. Fui de los dos. Fui de los dos, ¿verdad? Fui de los dos, aleluya. Pero hay algo que entendí, que se los quiero traer más adelante. Nazco en un hogar disfuncional, ya que mi papá estuvo en la guerra de Vietnam y vino como que medio loco de allá. En el proceso me crio en el ambiente de las drogas, donde mi papá traía droga de Colombia. Y él, en su bondad humana, quería enseñarme lo bueno y lo malo. Lo que no esperó es que lo malo iba a dominar mi vida. Y por muchos años, y no quiero hablar mucho de esto porque esto no es para darle la gloria al diablo, esto es para darle la gloria a Dios. Amén. Por mucho tiempo estuve en las drogas, poco a poco empecé a usar, poco a poco llegué a inyectarme y llegué a estar en un estado muy crítico en mi vida. Y me recuerdo que una vez me dijeron, ay sí, pero es que todo lo que tú viviste obra para bien. Y yo decía en mi mente, pero ¿cómo va a obrar para bien? Ay, es que eso era el propósito de Dios. Y yo decía, ¿cómo yo vivir en las calles, comer de los zafacones, hacer tantas maldades, estar preso, agujerarme mis venas? ¿Cómo eso va a ayudar para bien? ¿Y cómo eso era el propósito de Dios para con mi vida? ¿Cómo? Y es porque no entendemos que todo obra para bien en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Salvador. Porque algo malo nunca va a obrar para bien a mi vida hasta que yo pueda entender que en Cristo yo soy más que vencedor y que todo lo malo que me pasó lo puedo usar ahora para un bien. No era el plan de Dios que yo me metiera a droga, no era el plan de Dios que yo durmiera en las calles, no era el plan de Dios que comiera de los zafacones. Eso no era el plan de Dios, ese era el plan humano que Charlie en ese entonces quería vivir. Son decisiones que yo tomé que me llevaron ahí. Porque conocía la palabra. Yo fui criado en el evangelio porque mi papá era un loco, pero mi mamá en su poca revelación iba a la iglesia. Amén. Y fui enseñado a la edad de 8 años. Tuve un problema con un pastor, el cual me manoseó. Y de ahí yo me aparto de los caminos del Señor. O sea, yo le digo a la gente, si hay alguien que no quisiera y tuviese una excusa para no ser pastor, ese soy yo.
En una etapa de mi vida que me marcó y me llevó a ser el hombre que yo no era. ¿Por qué? Porque alguien decidió dañarme. No es culpa de Dios, es culpa de la decisión del hombre carnal, animal, el cual habla la palabra. Amén. Pero, diga, pero Dios en su infinito amor y misericordia empieza a bregar con mi vida. Empieza a ministrar. Aún la gente dice, no, que el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo está en todos lados. El Espíritu Santo está encargado de revelarte el pecado, de convencerte de pecado. Él está aquí. Él está dentro de ti, Él está en los puntos de droga, Él está en el bar, Él está en todos los lados. Lo que pasa es que mora en ti, en ellos no moran, pero a ellos les convence de pecado. Porque yo mientras me metía a droga, el Espíritu Santo ministraba mi vida. Cuando yo llego a los Estados Unidos, yo llego porque salía de preso de Puerto Rico. Y entonces se me fue el caso por los términos. El juez no me vio. Porque el que le vendimos la droga, como nos enteramos que era un agente encubierto, hicimos que usara la droga, porque si no lo iban a matar, usó droga y en el caso mío, pues no llegó a tiempo porque le tenían un rehab y me le fui por los términos porque no había visto un juez en 90 días y cuando me suelta me vengo para acá, para los Estados Unidos. En el proceso de estar aquí, conozco a esta bella mujer que está aquí conmigo. Importada de Perú, aleluya. Así que sí, yo sí como un ceviche bueno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es que estoy tan alto acá. Ok. Gracias. Conozco a esta mujer hermosa. Ella no le servía a Dios, nos juntamos. Y yo le comienzo a hablar de Dios. Pero yo todavía estaba en mi mundo. ¿Por qué? Porque la palabra, mira, oiga. La palabra de Dios dice lo siguiente: instruye al niño en su camino. Y aún cuando llega viejo, no se apartará. Amén. A mí me dieron una instrucción en mi niñez. Y en los procesos de la vida, como le dije, estamos atravesando el río de la vida, ¿verdad? El río de la vida donde vamos a tener problemas, donde vamos a tener circunstancias, donde unas veces somos más que vencedores, pero otras veces nos sentimos más que perdedores. Amén. Es la realidad del ser humano. Tenemos la provisión en Cristo Jesús. Pero en esta provisión, ahora Dios me trae a los Estados Unidos, que no entiendo por qué. Yo simplemente vine porque un amigo mío llamó que me quería ayudar. Y mi mamá me dijo, ¿te quieren ayudar? Y yo, por complacer a mi mamá, ya en mi mente, en mi corazón, yo dije, pues yo me voy, me enfrío por acá, estoy 2 o 3 días y después vuelvo para la isla. Planes humanos. Amén. Me monto en el avión, llego acá. Cuando llego acá, el amigo mío estaba peor que yo. Ahora es que vamos a hacer maldades juntos, me dijo. Le dije, pero tú no me venías a ayudar. ¿Qué ayudar ni qué ayudar? Ahora es que vamos a... Y me enseñó Filadelfia, me enseñó y... A lo último se tuvo que ir porque le estaban buscando para matar. Y yo me quedé. Pero yo me quedé porque dice que cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Un propósito que se va a cumplir sí o sí. Tu destino profético se va a cumplir sí o sí, porque la palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra en ti, Él la perfeccionará y Él la terminará. Esto no depende de tu decisión. Ya Dios decidió por ti de que te iba a salvar, de que te iba a predestinar y de que te iba a llamar y que te iba a poner a su servicio. Lo que hay es que aceptar ese llamado en nuestra vida, aceptar que Cristo tome el control. Amén. Porque por mucho tiempo yo decía, yo me voy a morir así, esto es lo que a mí me gusta. Así, muchos adictos de mucho tiempo le echan la culpa al primo, a lo que le pasó. No, a mí me gustaba esa vida, la pasaba bien esa vida, a pesar de las circunstancias. Y para mí, yo iba a morir porque para mí escoger a Cristo no era una opción.
pero no entendiendo que desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de mi madre, ya me había escogido y me había separado. Gloria a Dios, pastora, que no dependió de mí, aleluya, dependió de Él. Porque si fuese por mí, ¿dónde estaría yo hoy? Entonces llegaba aquí a los Estados Unidos y en el proceso conozco a mi esposa, le empiezo a ministrar de Dios usando drogas fuertes. Porque yo sabía. Y entonces empecé a ir a la iglesia. Fui a un par de iglesias por allá, por el área de Chester. Y era como la peste. Yo me sentaba en la silla y cuando íbamos a saludar a las personas, todo el mundo hacía... Y yo decía, pero a mí me invitaron aquí porque me iban a enseñar un Dios que ama, un Dios que es bueno, un Dios que puede cambiar mi vida. En ese proceso vuelve mi mamá. Amén. Y vuelve a mi mamá, me viene a visitar y yo como que siempre que mi mamá me decía algo, yo la complacía. Amén. Para que me dejara tranquilo y no me regañara tanto. Para ese entonces yo trabajaba con Efraín, el esposo de Lili, en un complejo de apartamentos, y él me invitaba para una célula que había en su casa de la iglesia Maranata para ese tiempo. Del pastor, la dirigía Pastor Benjamín, pero era la célula de Pastor Daniel de la iglesia Maranata en Wilmington. Y yo decía, yo no voy para ahí, esto no es para mí. Pero yo sabía que Dios quería hacer algo conmigo. Y entonces llega mi mamá de Puerto Rico y me dice, ¿y por qué no le das la oportunidad y vas a donde Efraín te está invitando? Gloria a Dios, diga, gloria a Dios. Y entonces ahí le digo a mi mamá, pues está bien, te voy a hacer caso, voy a ir. Y fuimos a la célula, me gustó, de ahí fuimos a la iglesia ese domingo. El pastor Benjamín, estaban empezando en un hotel, di una palabra, tocó mi corazón, yo brinqué por encima de la silla, le conté mi vida en 3 segundos. 3 segundos. Pero las lágrimas eran, ¿verdad? Las lágrimas eran, Dios tenía un plan. Amén. Y brinco por la silla, llego allí llorando, le digo mi vida en 3 segundos y él me dice, yo voy a hacer una oración por ti. Y yo esperaba que él, qué sé yo, que orara en lengua, que me reprendiera, que me sacara a los demonios. Él lo único que hizo fue alzó su mirada al cielo y dijo, Padre, haz lo que tengas que hacer para lo que hay en su corazón se cumpla. Y yo me fui. No entendí. Me fui, pero me gustó la iglesia. Había amor, compañerismo. Nadie se corrió, ni me dejó solo. Al contrario, me abrazaron, ¿verdad? Me sentí parte de. Y le dije al Señor, bueno, Él oró, lo que tú quieras. Eso fue domingo. Lunes me fui a usar droga porque lo que yo usaba para ese entonces era heroína y era por las venas. Entonces me levantaba enfermo. Con escalofrío, vomitando, una situación mala. Y pasé lunes, martes, miércoles, jueves. Los viernes yo compraba la droga para toda la semana. Y ese viernes me fui a Filadelfia y uno dice la mala suerte. No, tuve la suerte de que me cogieron preso. Me cogen preso con droga. Me meten a la cárcel el viernes por la noche. Se supone que yo no viese un juez hasta el lunes por la mañana. Mi esposa ya se desespera, empieza a llamar a todo el mundo, llama a Titiani, que fue la que me crió, la que vive con nosotros, la que yo llamo mamá, porque Dios me bendijo con 2. Y ella le dice a ella, yo no voy a dar chavo, deja que él pase su proceso. Ella trató, llamó al pastor, el pastor le dijo, creo que, ¿verdad? Que cuánto era. Pero hasta el lunes yo no veía un juez. Y yo me recuerdo que había un banquito, en ese banquito había un huequito porque la cárcel estaba llena y yo miraba a unos hombres grandotes así,
fuertes y con cara de malo. Yo no sé, a lo mejor yo tenía cara de malo también. Pero aquellos se veían más malos que yo. Y me metí debajo del banquito. Y de momento, diga de momento. Esta es la parte buena. De momento una luz que alumbra mi ser. Y me dice, hijo mío, ¿qué haces aquí? Si de aquí te acabo de sacar. Yo había venido de la cárcel de Puerto Rico. Y empezó yo a llorar, pero escondiéndome para que los hombres malos no me vieran llorando. Y digo, Señor, si eres tú, sácame de aquí. Tú conoces mi corazón. De la iglesia que fui me gustó. Viernes, no iba a ver, pues hasta lunes dije, voy a perder mi trabajo. Guiaba a troces. Y sábado por la mañana aparece un juez y me manda para mi casa. Me manda. Me llamó por mi nombre. ¿Carlos García? Sí, soy yo. Vámonos para tu casa. Yo miro para el cielo. Me dan mi cartera, mi dinero y enfermo. Amado, volví para el punto. Yo decía al Señor, Señor, tú conoces mi corazón, pero yo tengo que llegar a mi casa. Fui, usé droga otra vez. Me monté en el tren para mi casa y en el camino tuve una conversación con Dios. Señor, tú conoces mi corazón. Hice esto porque yo quiero llegar a mi casa. Pero si verdaderamente, porque así es el ser humano, ¿verdad? Está viendo la grandeza de Dios y todavía pregunta si es Dios. Pero si fuiste tú el que me sacaste un sábado, el que me diste la oportunidad de volver para casa, pues que entonces, pues que yo mañana me levante como si nunca hubiese usado droga. Y entonces yo voy a saber que tú me llamaste. Entonces yo voy a saber que tú eres Dios. Qué chévere, ¿verdad? Dicen en Puerto Rico, eso es un mamey, así cualquiera. Llego a casa, mi esposa, yo la esperaba con un sartén y estaba llorando, se me tiró encima, me abrazó. Me dijo, vamos a confiar en Dios. Llamó al pastor, el pastor llegó a casa, oramos. Me acuesta a dormir. Le dije al pastor, nos vemos mañana en la iglesia aunque esté enfermo. Abro mis ojos el domingo y me levanto como si nunca en mi vida hubiese usado droga. No había vómito, no había escalofrío, no había fiebre, no había ansiedad, no sabía en mi intelecto, en mi memoria, lo que era droga. Entonces ahora yo puedo decir que todo lo que yo viví en el pasado, que tuve problemas en mi vida por causa de mis decisiones y de las cosas enseñadas, de las cosas adquiridas, porque no entendemos que adquirimos cosas espirituales malas. Lo dice la palabra, todos los espíritus son espíritus ministradores y nos ministran. Por eso es que tenemos que tener el don de discernimiento para discernir qué es lo que nos está ministrando o qué es lo que nos quiere ministrar. Amén. Pero entonces ahora esto obró para un bien en mi vida. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo usar esto para llegar a las personas que dicen que no pueden cuando yo sé que se puede, porque yo pude en Cristo. El 21 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó también los llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Yo estoy hablando de usted. Esto es lo que dice la palabra acerca de ti. Dios te predestinó, te escogió, te llamó, te santificó y te glorificó. Eso era para darle un aplauso al Señor. Porque, pastora, si esto dependiera de nosotros, I can't do it myself. No puedo hacerlo yo mismo. Ahora mira lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él? Diga, en Él, todas las cosas. Y yo quiero que usted entienda en Él, porque en Él tenemos todas las cosas. La iglesia sigue pidiendo por bendición. Y quiero darte una nueva buena. Ya tú estás bendito con todas las bendiciones del cielo. Que no las utilicemos es una cosa distinta. Mire lo que dice. Aquí tengo rápido para probarte esto bíblicamente. Porque dice, Dacho, pastor, pero es que yo me paso pidiendo bendición. Pues te pasas pidiendo por algo que ya tienes. Por eso es que la palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Dice la palabra de Dios que ya tú estás bendito en todas las cosas, que todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad se te fueron dadas, que son tuyas. Pero todavía seguimos pidiendo por el hijo que está en droga, por el esposo que bebe, por la mujer que pelea, porque no tenemos o porque estamos en escasez. Seguimos pidiendo por lo mismo. Y no hemos entendido que cuando Cristo vive en mí, yo tengo todo lo que necesito. Lo que tengo que aprender es a tomar de Cristo y aplicarlo a mi vida para que funcione. Amén. Mire, ¿cuánto tiempo me queda? No, si no, olvídese, se quedan ahí hasta la noche. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios de nuestro Padre Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Mira la revelación, porque cuando Dios te da una revelación, lo primero que tú haces es alabar. Bendito sea el Señor que esto ha sido revelado a mi vida. Y dice, bendito sea el Señor, Padre de mi Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Usted entiende qué es bendijo? Bendijo es pasado. ¿Me siguen? Ahora, mire. Nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual. Y quiero hacer un punto ahí. Porque nosotros creemos que la bendición de Dios se manifiesta en lo material. Y Dios no es materialista. Dios es espiritual. ¿Me siguen? Todo lo que proviene de Dios, espíritu es. Y todas mis bendiciones que se me fueron dadas son bendiciones espirituales que vienen para mi vida, para yo poder gobernar mi vida de acuerdo a la orden de Dios, para conmigo y poder disfrutar de todas las bendiciones que Él me ha dado. Ahora, lo material llega a consecuencia de yo entender que yo soy un hombre espiritual, y cuando puedo crecer espiritualmente, conozco la palabra de Dios, tengo una relación con Dios, aleluya, conozco lo que Dios tiene para mi vida y puedo actuar las promesas que Él tiene para mi vida y puedo coger las bendiciones espirituales y activarlas. Entonces la consecuencia se llama que estoy bendito, y por eso se manifiesta lo material. Es más, te lo voy a decir en un versículo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, toda la casa, el carro, el dinero, la cuenta, todo lo demás llegará por añadidura. Aleluya. Ay, qué bendición una casa, se oye lindo. Pero la verdad es que es una añadidura que a tu Padre le pareció darte. Y en un momento adecuado. Dice, estoy en dice,
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahorita estamos cantando que santos y sin mancha. Como único yo soy santo y sin mancha es cuando Cristo vive en mí, que es el único que tiene la capacidad de quitarme las arrugas, planchármelas y hacerme santo. Porque en mi humanidad, amado, nunca podré. Por eso es que Él dice que cuando se rasgó el velo, Él te dio acceso total al trono de su gracia, donde encontrarás oportuno socorro. Algún día pasaremos por un día negro, por un día oscuro, por una circunstancia, pero dice, ven a mí, porque yo te voy a socorrer, yo te voy a dar la victoria, aunque no te la merezca. Porque tú eres mi hijo amado, el cual yo tengo complacencia de tenerte conmigo. Y muchas veces nosotros somos los que nos descualificamos. Porque Dios no te ve como tú te ves. Dios te ve vestido de su gloria. Vestido de su gloria. Yo hoy le ministraba a una persona que se supone que iba a ministrar a mi iglesia, pero no se sentía preparada. Yo le decía, ¿y tú te crees que yo estoy preparado para ser pastor? Si te crees eso, estás mal. Aquí nunca se está preparado. Aquí se está listo para obedecer, aleluya. Pero preparado nunca. Tú te puedes preparar lo mejor que tú puedas, pero quien hace todo se llama el Espíritu Santo en mí. Y el Espíritu Santo es Cristo y Cristo es Dios. Entonces todo lo que yo hago, lo hago por Él, no por mí. Por eso es que dice que tenemos que estar listos a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que estar preparados porque hay gente en necesidad. Y ay, yo quiero servirle a Dios, pastor. Pues Dios no necesita tu servicio. Tus hermanos necesitan tu servicio. Aleluya. Dios es completo. Él no nos necesita. Pero en su misericordia dijo, yo los quiero bendecir con toda bendición. Así que los voy a usar para que ellos sirvan a sus hermanos. ¿Usted quiere servirle a Dios? Sírvele a su hermano. Ay, yo quiero demostrarle mi amor a Dios. Pues ame a su hermano. O la palabra nos dice, aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano. Ahí ponen un corte de una canción que dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso. ¿Sabes por qué? Porque dice que si todavía, si tú dices que amas que no amas a tu hermano, ¿cómo vas a amar a Dios? El cual no ha visto, pero ves a tu hermano y no lo amas. Ves a tu hermano y no le das la mano. Ves a tu hermano y no le tienes paciencia. Como el chaval que no me tienen paciencia. Dios está diciendo, ¿tú quieres demostrarme que tú me amas? ¿Tú de verdaderamente quieres servirme? Pues hay una manera de hacerlo. Sirve a tu hermano, sirve a tu prójimo, ama a tu prójimo, tenle paciencia a tu prójimo, camina con él, porque Dios te dice que cuando tú caminas por valles de sombra de muerte, tú no tienes que temer porque Dios está contigo. Haz lo mismo con tu hermano. Y el nombre de Dios se glorificará en ti y se multiplicará en sus hermanos y las iglesias se llenarán. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo prevalecerá. Y la iglesia necesita mostrar el amor, porque el amor de las personas fue lo que me convenció a mí de servirle a Dios. Mientras fui rechazado, no me importó Dios. Cuando me sentí recibido por el amado y que bajó Dios del cielo, no mandó unas personas para que me recibieran y me amaran en mi condición humana. Una vez a mi iglesia entraron 2 borrachitos. ¡Hey! No me lo saquen, déjenmelos ahí. Era día de reunión ¿te acuerdas? ¿Sabes cómo se llamaban? Juan y Pedro. ¡Ah! ¿Verdad? Y empiezo a dar la clase. Nosotros tenemos unas que se llaman clases de vida. Empiezo a dar la clase y Juan empieza ahí. Y entonces Pedro por otro lado. Y entonces Juan le decía a Pedro, cállate, deja hablar al pastor. ¿Tú te crees que yo perdí la paciencia? No, yo me disfruté la reunión, me los disfruté a ellos.
¿Por qué? Porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y su espíritu estaban recibiendo lo que Dios estaba diciendo, que a veces se ponía impertinente, sí, pero para eso el Espíritu Santo me dio sus dones y me llenó de paciencia. Porque si no, tenía que sacarlos de la iglesia. Y como yo iba a sacar un necesitado del lugar que Dios dijo que era un lugar de restauración y de transformación. Hay que aceptarlo como vengan. No hay de otra. Porque es lo que yo he vivido. ¿A qué hora empezamos? Y iba a poner el reloj y se me olvidó, perdón. Dice, Él nos escogió desde la fundación del mundo. Esto, ¿cómo dice? Voló mi cabeza. Pastora, por muchos años yo juraba que yo había escogido a Dios. Por muchos años. Yo me sentía, yo escogí a Dios. Pero cuando Dios me da con esta palabra me dice, ¿desde cuándo acá tú me escogiste a mí? Yo te escogí desde antes que naciera. Te separé y te di nombre. Mío eres tú, aleluya. Ahora yo puedo entender que esto no se trata de mí, sino que se trata de Él. Él fue el que me escogió. Él fue el que en mis malas decisiones, cuando decidí meterme droga, cuando decidí estar en las calles, en mis malas decisiones, en mi camino de muerte y desesperación, Él decidió estar conmigo. A los 13 años, 14, 15 años, yo no sé. ¿Alguien tiene 14 años? ¿Aquí? ¿15? Un poquito más joven que ella. Mira, 14 años allí. A esa edad ya yo andaba con pistola y haciendo maldades. Y me metieron en un caserío en Puerto Rico porque el que andaba conmigo dio unos chavos falsos para comprar una droga. Y nos desnudaron, y cuando jalaron las pistolas para matarnos, salió una muchacha y se puso enfrente de las pistolas. Resulta ser que la muchacha era la hermana del no sé cómo, es que la palabra va a sonar fea, pero del jefe de la droga de ese caserío, y estuvo peleando con nosotros hasta que nos dejaron ir. Entonces tú me dices a mí, en valles de sombra de muerte no temeré porque tú estás conmigo. Yo no había aceptado al Señor, pero ya Él me había aceptado. Por eso es que Él estaba conmigo en todo momento. Amén. Oye, yo no te estoy diciendo que ahora tú no tienes que hacer nada. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que hacemos, nosotros los cristianos, que los llamamos hijos de Dios, lo hacemos por agradecimiento. Estoy agradecido de que Dios dio a su hijo. Su hijo murió, sufrió en la cruz del Calvario, me salvó, aleluya. Mi agradecimiento es leer la Biblia, mi agradecimiento es orar, mi agradecimiento es ayunar, mi agradecimiento es ayudar a los hermanos, lo hago por agradecimiento. Agradecimiento. Porque cuando yo estuve en valles de sombra de muerte no me dejó. La palabra de Dios dice que Él no dejará que mi pie tropiece. Pero a veces como que tropezamos, sí, pero no nos caemos. Dice que su vara y su callado me infunden aliento cuando más débil estoy, o me llama el pastor Enio, o me llama mi pastor, o un hermano de la iglesia, o alguien que veo en la calle. Pero siempre me da una palabra de aliento. Porque he conocido un Dios de poder. Un Dios que sabe que aún en mi humanidad, mis imperfecciones, dice la palabra que Él es el que me llamó, ¿verdad? Pero dice que la buena obra que comenzó en mí, Él la va a perfeccionar, pero después dice, y la va a terminar. Mi confianza no está puesta en mi fuerza, mi confianza está puesta en Dios, que aunque yo vaya en valles de sombra de muerte y toque las puertas del Hades, yo no entraré ahí porque Él está conmigo. Y cuando más cansado tú estés, acuérdate que Él prometió que en lugares dedicados pasto Él te hará descansar, que confortará tu alma, que te guiará por senda de justicia. No tenga miedo a pelear la batalla de la fe, aleluya. Yo le decía al pastor, y con esto voy a terminar, yo le decía al pastor, los otros días estaba angustiado, desesperado, tengo una situación en donde me estoy moviendo en mi compañía, no sé qué hacer.
porque soy humano. Amén. Y de momento esa voz que entra a mi corazón y me dice, y me lleva ahí al frente de Jesús y al frente de Pedro. Aleluya. Y veo a Jesús con una mirada hermosa, preciosa, llena de amor, diciéndole a Pedro, Pedro, yo voy a orar por ti, para que tu fe no te falte. Y yo empiezo a llorar, porque de momento entendí que Jesús no dijo que mi fe no iba a fallar. Él dijo, yo no voy a orar por ti para que tu fe no falle. Dijo, no, yo voy a orar por ti para que tu fe no te falte, aun cuando te falle. ¿Tú sabes por qué mucha gente estuvieron aquí? No estoy hablando aquí literalmente, estoy hablando aquí en los caminos del Señor y ya no le quieren servir a Dios porque en algún momento la fe les faltó y nadie los quiso restaurar, nadie los quiso recibir. Porque creemos que una vez cometemos un error, ya Dios nos descualificó, ya Dios no lo quiere. Yo quiero decirte que el altar de la misericordia está. Y tú tienes que entender que tú vas a pagar unas consecuencias de tus malas decisiones, pero Dios lo que quiere es salvarte, Dios lo que quiere es darte vida, Dios lo que quiere es restaurarte, Dios lo que quiere es transformarte. Somos seres humanos, nuestra fe en algún momento, pastora, nuestra fe en algún momento nos fallará. Pero Él dijo que nunca nos faltará porque eres el autor y el consumador de nuestra fe. Así que si tú estás pasando por un problema, una circunstancia, estás esperando por una promesa de Dios para con tu vida, yo quiero decirte, no te desesperes, no te angusties. Cree, porque el que vive en ti es más fuerte que lo que está en el mundo. Y Él dijo que ninguno de los que Padre le dio se va a perder. Mi fe, no sé la tuya, yo te voy a compartir la mía. Mi fe es que yo me voy a salvar, no matter what. Yo y mi casa le serviremos a Jehová, aleluya. Y ni uno se perderá, aunque mis ojos estén viendo otra cosa, aunque mi realidad sea otra cosa. Pero la verdad de Dios permanecerá, aleluya. Y no hay ese espacio de error. En el momento en que mi fe tambalee, la palabra dice que el que vive en mí es el autor y el consumador. Aleluya. Así que no veas tus circunstancias más grandes que tú, porque vemos nuestras circunstancias más grandes que nosotros. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Nunca le crea a un pastor que diga que va a terminar. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dios vive en ti? ¿Sí o no? Y ya Él te dio todo lo que le pertenece a la vida, a la piedad. Y Él te dio todas las bendiciones. Amén. Ahora, cuando tú te enfrentas a una circunstancia, ¿qué es lo que tú ves? Porque cuando analizamos lo que dice la palabra de Dios, Él me dice que Él me dio poder y autoridad. Que el enemigo está debajo de mis pies. Que yo soy cabeza y no soy cola. Que soy bendición y que no soy maldición. Que soy real sacerdocio, pueblo escogido por Él. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo? Si Él te dio todo el poder y toda la potestad, que tú puedes hollar serpientes y escorpiones, que tú puedes atar y desatar, entonces el que vive en ti es más grande de lo que te viene a atacar. Entonces no hay break de que tú seas un perdedor. Tú eres un más que vencedor, porque Él te dio la victoria. Así que te bendigo y te dejo el pastor. Espero que lo que pude ministrar haya bendecido tu vida. Un aplauso bien grande al Señor. Gracias, pastor. Así que vamos a ponerlo de pie. Sí. Quiero dar la oportunidad a aquellos que han recibido de este mensaje. Y tú dices, yo quiero que oren por mí.
porque quiero sentir eso, eso de lo que el pastor estaba hablando. Quiero sentir esa profundez del Espíritu Santo en mi vida. Queremos orar por ti. Yo sé que el pastor va a estar aquí un ratito. Vamos, pasa al frente. Queremos orar contigo. Amén. Queremos bendecir tu vida. Si hoy tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, nunca me gusta cerrar un servicio sin dar la oportunidad a aquellos que no conocen a Jesús que lo reciban en sus vidas. Pasa al frente. Queremos orar contigo. El pastor y yo te vamos a contar la historia cómo Jesús nos salvó a nosotros.